Buenos días, amados niños y niñas del grupo de intermedios. Dios les bendiga. Espero en Dios que estén todos muy bien en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar la clase. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tus provisiones, por tu protección, Padre Santo, por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, mi Dios amado. Que la palabra de hoy, mi Dios bendito, esté anclada en los corazones y en los pensamientos de cada niño y de cada niña, para que ellos sigan creciendo en estatura y en conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La clase de hoy se titula El ministerio en Samaria. La referencia bíblica está en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 28 al 42. El versículo clave está en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 41 y 42. En la clase anterior, vamos a hacer un pequeñito repaso, la clase de El agua de vida, pudieron conocer la historia, la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Recuérdense que Jesús llegó a Samaria cansado del camino y se sentó junto al pozo. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vemos entonces en el versículo 25, la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le respondió: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer, en el versículo 28, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Y entonces de la ciudad salieron todos los hombres y fueron a él. Mientras tanto, los discípulos que habían traído de comer le insistían a Jesús que comiera, pero él no aceptó la comida. En el versículo 32 les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Podemos ver, amados hermanitos, que cuando Jesús rehusó ese alimento que le ofrecieron sus discípulos, eso no quiere decir que el hambre y la sed física sean pecaminosas, son necesarias para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el hambre espiritual tenía prioridad sobre los alimentos físicos, y Jesús encontró la satisfacción en una comunión profunda con Dios y en hacer la voluntad de su Padre. Entonces para él era más importante cubrir esa hambre espiritual que el hambre física. Vemos entonces, mis amados hermanitos, que no es suficiente el alimento para una persona, ¿verdad? Saber algo de Jesús, conocer algo de Jesús, no es suficiente, porque es necesario que cada uno de nosotros tengamos y experimentemos un cambio precioso, que es el conocer a Jesús, conocerlo de una manera personal, tener una experiencia personal con Jesús. ¿Cómo tenemos esa experiencia personal con Jesús? Esa experiencia que cada ser humano necesita es creer y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cuándo lo vamos a conocer? ¿Cómo es eso de conocer a Jesús? Es tenerlo, vivirlo
y sentirlo en nuestros corazones. Vamos a ver entonces en el mismo libro de Juan, capítulo 4, versículos 41 y 42. Vamos a leer. Vemos entonces que en el 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. Recuérdense que la mujer samaritana les había contado de Jesús y ellos se interesaron y muchos creyeron, pero cuando lo escucharon directamente, verdaderamente que creyeron en su corazón. Y el versículo 42 dice: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, mis amados hermanos, verdaderamente debemos y tenemos una experiencia personal con Jesús. No es solamente lo que escuchamos, lo que oímos de las personas, lo que leemos en la palabra de Dios, porque muchas veces lo leemos, pero no hemos declarado con nuestra boca que creemos en Jesús, que Jesús es nuestro Señor. Entonces, debemos tener esa experiencia personal, creer y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Tenemos que entonces, mis amados hermanos, tener esa experiencia personal con Jesús, y esa búsqueda de Dios en oración nos conducirá a un alimento espiritual y una fortaleza espiritual muy grande. Amén. Y eso nos va a dar una satisfacción de poder cumplir con la voluntad de Dios. No es solamente, y no quiere decir que nosotros no vamos a leer la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que oírla, tenemos que obedecer a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos. Pero principalmente tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Para obtener la salvación, tenemos que declarar con nuestra propia boca que creo en Jesucristo. Amén. Mis amados niños y niñas del grupo de intermedios, ahora vamos con la tarea o la asignación. Primero, ustedes van a leer en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 28 al 42. Con esa lectura y con escuchar el audio, ustedes pueden contestar las siguientes preguntas, que son las siguientes. Primero, para obtener la salvación, ¿qué debo hacer? Primero, para obtener la salvación, ¿qué debo hacer? Segundo, explique qué significado tiene Juan capítulo 4, versículo 42. Pregunta número 2, explique qué significado tiene Juan capítulo 4, versículo 42. Tercera pregunta, para tener una experiencia personal con Jesús, ¿qué necesitamos? Para tener una experiencia personal con Jesús, ¿qué necesitamos? Pregunta número 4. Conocer a Jesús es... Punto suspensivo, ustedes la terminan. Pregunta número 4. Conocer a Jesús es... Punto suspensivo y ustedes terminan allí la frase. Pregunta número 5. ¿Qué simbolismo utilizó Jesús? Pregunta número 5. ¿Qué simbolismo utilizó Jesús? Pregunta número 6. ¿Cuál fue el resultado del ministerio de Jesús en Samaria? Pregunta número 6. ¿Cuál fue el resultado del ministerio de Jesús en Samaria? Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a despedirnos. Recuérdense que cualquier duda ustedes pueden escribir por el grupo de intermedios o al número privado, a mi número privado. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos.
Señor, gracias Señor, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Dios amado, porque tú has estado con nosotros y estarás con nosotros, mi Dios amado, hasta el fin. Bendice a cada uno de nuestros niños y niñas del grupo de intermedio, bendice a su familia, bendice a sus hogares, bendice a sus padres y que ellos puedan tener el querer y el hacer para realizar las tareas y poderlas enviar. Ayúdalos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuérdense que Jesús los ama. Dios me los bendiga.